Y las marcas necesitan que sean las dos cosas. Que tú percibas que tal coche es de tal marca, pero que ese es diferente de este. No es nada sencillo. Entonces termina pareciéndose un Vento, un Jetta, un Passat, termina pareciendo una playera pequeña, mediana y grande. Eso a mí no me gusta, pero ¿sabes quién sí lo hace bien? He vuelto, chicos. Bienvenidos a Tixus Autos. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. Lalo. Oye, maestro, fíjate que he estado checando, te he estado stalkeando en tus redes sociales tuyas, de ti. Tuyas de ti, del universo, del mundo mundial. Que te están preguntando mucho que si sabes cuándo sale el nuevo Jetta. Sí. Y que a todo el mundo los mandas al chile, es que todavía no sabes muy bien. Bueno, es lo que leí. Pero sí, ¿tú crees que seguimos todos teniendo un Jetta en la cabeza? Yo fui propietario de varios Jettas. Debo informar ese pecado a ti. A lo mejor no lo sabías, pero me estoy confesando hoy aquí ante ti y los demás amigos. Mira, mucha gente piensa que soy un enemigo del Jetta. No tiene nada que ver. A mí me parece que el Jetta fue un gran coche en prácticamente todas sus generaciones. Siempre creo que en todas sus generaciones el Golf fue mejor. Pero este es un país cajuelero. Una herencia de la cercanía con Estados Unidos. Y esa cercanía con Estados Unidos nos ha dado cosas muy buenas y cosas muy malas. Ya te acordarás de Porfirio Díaz, ¿no? Sí. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces, esa cercanía nos ha heredado algunas cosas, entre ellas el gusto por los sedanes, cuando tenemos un país cuya geografía o orografía o como se llame, nos facilita tener hatchbacks. ¿Por qué? Los hatchbacks son más prácticos, caben más cosas y hacen curvas mejor que los sedanes. ¿Pero caben más cosas en los hatchbacks, Sí, maestro? sí. ¿Cómo está eso? Sí, mira, Ahí se va a armar una tremenda... No, sí caben más cosas. Mira, habrá un momento en el que cabrá más cosas en un sedán. Dices, pongo 5 en la familia, hay más en la cajuela de un Jetta que con 5 en la cajuela de un Golf. Sí, eso es verdad. Pero, ¿cuántas veces caminas en la calle y ves más de una persona en un coche? Muy poquito, casi nada. Si vas con una persona, abate los asientos traseros del coche y cabe más cosas en un Golf que en un Jetta. Pero ahí ya me estás haciendo trampa, maestro. No, ¿cuál trampa? Si le pongo Jetta. canastilla al Jetta, pues ya le cabe, No, quién sabe qué arriba. no, porque en el Golf también lo puedes poner, cabe adentro y afuera. Pero el Jetta es más grande. ¿Le pongo canastilla en la cajuela también? No es más grande. El largo es prácticamente el mismo. ¿Sí? Sí. Bueno, eso no lo he notado. Sí, el largo es prácticamente el mismo, motor también y eso. Entonces, pero es eso, es una, digamos, es un gusto mexicano y no hay ningún problema en eso. Mira, ¿cuándo nació el Jetta? El Jetta es como el hijo, ¿cómo les diré? El hijo del segundo, no del segundo matrimonio, el hijo de la amante de Volkswagen. Eso está bueno. Es verdad, mira, ¿Me lo explicas? Volkswagen es una empresa, al igual que Jeep. Hay dos empresas que nacieron. Primero nació el producto y luego la empresa. Jeep con el Wrangler y Volkswagen con el Bocho. El Bocho es un proyecto adaptado por el gobierno de Hitler para vehículo militar. No usaba agua para enfriarse, usaba aire y eso le permitía andar en el desierto sin mayores problemas. Entonces, fue un coche militar que después de la Segunda Guerra Mundial se transformó en un auto que motorizó a Alemania, al igual que los K-Cars a Japón, que el Mini a Inglaterra, que el 580 a Italia, etc. Y en 1974, el mercado alemán ya no quería el Bocho, ya es viejo. Entonces Volkswagen estaba a reemplazar el Bocho y lo reemplazó por el Golf. Entonces el Golf tenía inicialmente dos tipos de carrocería, el hatchback
el original, un Aguayín, el segundo más vendido, y el hijo bastardo, un sedán. El hijo del amante. Sí, ¿por qué el hijo bastardo? Sí, el hijo del amante. Porque los sedanes en Europa no se venden. Se fue un coche diseñado pensando en el mercado de Estados Unidos. Pues llega a México como Atlantic y el Golf como Caribe. Como la Caribe, como muchos dicen, o la Golf, como muchos dicen. Y el nombre Caribe y Atlantic tiene que ver con un acuerdo con el gobierno de México que quería promocionar en la época los destinos turísticos mexicanos, etc. Llegaron a un acuerdo con Volkswagen para que así se llamaba. Pero en realidad era la primera generación del Golf, el Caribe, y la primera generación del Jetta, el Atlantic. Pero, te late, vamos a un corte y luego seguimos. Vamos a un corte. Va. Enseguida volvemos. Hola amigos, ¿cómo están? Pues nuestros amigos de automejora.com nos acaban de mandar un gadget muy perro. ¿Se acuerdan que siempre queremos traer un carro más equipado, pero pues solo están las versiones más caras o en los autos premium? Y la verdad, si tú ya tienes tu carro, pues no vas a andar cambie y cambie, o no vas a estar gastando los miles de pesos en las versiones más altas. Bueno, pues nos mandaron este gadget. Está bastante perro. ¿Qué es esto? Bueno, es un espejo retrovisor con dos cámaras. Incluye una cámara de reversa. Se los voy a mostrar. Miren. Este espejo retrovisor trae aquí una pantalla, la cual se conecta a una cámara de reversa, que es esta. Es muy fácil de instalar, no se requiere técnico ni nada. Tú la puedes instalar muy fácil. La pones en la parte del medallón de atrás de tu carro o simplemente la atornillas. La puedes pegar, inclusive viene con este para pegar, o la atornillas ahí en la parte de atrás. Solo se conecta al retrovisor, es muy fácil. Y trae dos cámaras, como les decía. Aquí hay otra cámara, la frontal. Son cámaras de 1080 de resolución, Full HD, de 170 grados. Para todos los que les preocupe, que digan, ay, ¿cómo se instala? Es muy difícil, me va a estropear mi carro. No, se le ponen unas ligas, cuando cambies de carro, ya no la quieras rápido, se remueve. Entonces, pues se me hace un gadget muy padre que le puedes poner a tu carro por muy bajo costo. Y bueno amigos, solo se los quería mostrar. Visiten a nuestros amigos de automejora.com. Si quieres seguir la política de una manera menos cuadrada, visita el canal de Chavorrucos con Eduardo Vargas. Se les dije, ya regresamos. Bueno, estamos hablando del Jetta y de por qué la gente piensa que soy enemigo y no, y qué es lo que va a pasar con el futuro del Jetta. Entonces, nace el Jetta en 1981, llega a México, Jetta y Caribe, después de un ratito ya en Europa, Atlantic y Caribe, Atlantic siendo el Jetta, y era en ese momento, Lalo, para el mercado mexicano, solo había dos alternativas de productos europeos, Renault y Volkswagen. Entonces, digamos, el consumidor más educado, que se consideraba de mejor gusto, que privilegiaba el lado racional, el buen manejo, buscaba esos productos, Volkswagen y Renault, porque pues, eran productos europeos, además te daba más estatus, ¿no? Un europeo, lo otro pues, es un gringo grandote. Los estadounidenses en aquel momento seguían siendo los coches grandotes de toda la vida. Un auto chico en aquel entonces pues era, no sé, un Monte Carlo o algo así, que seguía siendo una lancha que pagaba predial en lugar de tenencia, ¿no? Y se creó ese gusto por esos coches. Ya la segunda generación, ya el acuerdo con el gobierno había desaparecido, ya los nombran con sus nombres originales, Golf y Jetta. Y como México es un país cajuelero, pues da mucho más énfasis al Jetta que al Golf. Siempre se vendió más el Jetta que el Golf. Bueno, tradicionalmente los dos mercados que se vendían más Jettas que el Golf eran México y Estados Unidos. Hoy China también lo hace. O sea, China compra más de 1 millón de Jettas. Hay 3 versiones de Jetta. Uno que se llama Jetta, uno que se llama La Mando y otro que se llama... Santana, ¿no? No, La Vida. La Vida, sí. La Mando, Jetta y La Vida. Y los 3 son Jettas. Santana es otro coche, también de Volkswagen, más utilizado para taxis que para otra cosa, pero bueno.
Y entonces la gente empezó a enamorarse del Jetta. Cuando llegó la cuarta generación, el famoso Jetta A4, A4 por la cuarta generación, ahí fue el momento máximo de la historia del Jetta en México. Fue cuando más gente lo compró y fue cuando salió el anuncio que describía perfectamente la mentalidad de mexicano hacia el coche. ¿Qué te pasa? Perdón, mano. ¿Quién no ves la luz? Capaz que te amarras, yo venía un poco... ¿Cómo me amarré, maestro? Perdóname, no te preocupes, tengo seguro. ¿Qué le hiciste? No, mira nada más cómo me lo dejaste. Esto no va a salir así tan fácil. Caray, fíjate. Todo el mundo tiene un Jetta, por lo menos en la cabeza. Fue un eslogan absolutamente ganador. Uno de los dos slogans mejores de la industria automotriz en México en toda su historia. El otro es, ¿y la Cheyenne, pa? Ah, sí. ¿No? Que se volvió lenguaje normal. El de la Cheyenne es todavía mejor que el del Jetta, porque Se ocupa para cualquier sí, cosa. usas para cualquier cosa. O sea, si alguien no te trae algo y quedó de traerte algo y no lo trae, ¿y la Cheyenne, pa? Ajá. Pero bueno, ese es otro tema, ya lo platicaremos después. Entonces nace eso del Jetta y era la realidad. El Jetta era un auto, a pesar de ser un sedán compacto, familiar, etc., era objeto de deseo de todos. O sea, tener un Jetta era, wow, puta, tuve un Jetta. Y el Jetta siempre fue un muy buen coche. El problema pasó en la quinta generación. Suceder un auto tan exitoso como el Jetta A4 en México era muy complicado. Y la quinta generación pasó a ser este coche grandote que tenemos ahorita. Y ese coche grandote que tenemos ahorita era un coche obviamente mucho más caro de producirse. Y llega esa generación y se seguía vendiendo tan bien la anterior que Volkswagen México dice, ¿sabe qué? O sea, yo voy a producir el nuevo, pero voy a mantener la producción del viejo porque se sigue vendiendo muy bien. Yo no puedo tirar a la basura 40, 50 mil coches al año que se venden en México. O sea, eso sería un suicidio financiero. Entonces lanzan el nuevo Jetta y mantienen el anterior. Entonces el nuevo Jetta pasó a llamarse Bora. Bora era un nombre utilizado en otros mercados, como también Vento era utilizado en otros mercados. Por ejemplo, el Jetta en Argentina siempre se llamó Vento, hasta hoy. Y el Vento que tenemos ahorita aquí es el Polo Sedán, que no sé por qué gastaron el nombre con Vento, si Polo Sedán yo creo que hubiera funcionado igual o mejor, pero bueno. Entonces en ese momento teníamos esa confusión, teníamos dos Jettas, uno se llamaba Bora y el otro Jetta. Coincidentemente, fue un momento en el que Volkswagen Alemania entendió, o más bien pensó, sintió, decidió que estaba gastando demasiado dinero para producir sus coches. Sus coches eran muy buenos, Golf, Jetta, etc. O sea, tú agarras los terminados de un Jetta clásico y son mejores que el de cualquier compacto que tengas hoy. El tablero de un Jetta clásico es mejor, más caro, más sofisticado que el de un Civic 2017. O sea, es así de simple. Y obviamente eso cuesta. Entonces Volkswagen estaba arriba, pero eso costaba, era caro producirse. Entonces ellos decidieron dar un pasito atrás en función de un objetivo autoimpuesto por la empresa de transformarse en el mayor fabricante de autos del mundo para 2018. Entonces quitaron muchísimas cosas que eran caras de producir de sus vehículos. Y luego Alemania dijo a México, ¿sabes qué? No me gusta eso de que hay dos Jettas con nombres diferentes. Jetta es Jetta. Entonces eso de Bora, ni más. El Bora se va a llamar Jetta. Oye, tú el otro, a ver cómo le hacen. Entonces le cambiaron el nombre a Clásico. Y lo mantuvieron por un rato hasta acabarlo y lanzan el nuevo Jetta en 2010, el Jetta Bicentenario, que coincidía con el Bicentenario de México en 2010. Pero ese coche ya venía con la filosofía del ahorro de costos de producción. Entonces tenía suspensión de eje de torsión atrás y no independiente, tenía discos traseros de tambor en lugar de, perdón, discos traseros de tambor, frenos traseros de tambor en lugar de disco, tenía tablero rígido, o sea, una serie de cosas que no lo ayudaban.
y mantuvieron un motor que es un motor, digamos, en términos de satisfacción de conducción no es nada malo, un motor 5 cilindros, 2.5 litros, 170 caballos de aspiración natural, que hasta hoy está ahí, pero es un motor altamente ineficiente. Es un motor que gasta muchísima gasolina, mucho más de lo que debería. Entonces, tienes el Jetta hoy, pesado, con poca seguridad en las versiones básicas. Tuvieron que quitar cosas de seguridad del coche, o sea, bolsas de aire, etc. O sea, el básico tiene apenas 2 bolsas de aire. Cuando ya tienes otros vehículos del segmento, que ya tienes 6, por el mismo, por menos precios, etc. Gasta mucha gasolina. Entonces, sumas los problemas del Jetta y lo hacen un mal negocio. Un mal negocio en el sentido de pasa a ser poco recomendable. La gran virtud del Jetta en México es la reventa en función de la fama. Entonces el Jetta siempre fue un gran producto hasta el Bora. Entonces de 2010 a 2013 el Jetta era malísimo. En 2013 Volkswagen decide cambiar algunas cosas y regresar cosas buenas al Jetta otra vez. Pone la suspensión trasera independiente de nuevo, pone discos traseros, pone el tablero suave. Suave sí, pero no tan bueno como el del Bora. Súbete a un Bora y súbete a un Jetta y vas a ver la diferencia. Entonces, pero mantiene versiones con solo 2 bolsas, etc. Y con un coche de un consumo muy elevado y un precio también muy elevado. Para competir en un segmento donde no estaba, entre poquito arriba del Vento y eso, pone un Jetta con el mismo motor del Jetta viejo, un 2 litros aspirado de 115 caballos, que no funciona mal, pero para un coche más pesado obviamente gasta gasolina y no lo mueve con tanta desenvoltura. Entonces resulta que el coche, comparado a sus rivales, pasa a ser un producto inferior en muchos aspectos. Si tú lo comparas, por ejemplo, con un Elantra, le puedes decir, oye, el Elantra tiene eje rígido trasero, sí, pero el valor-precio, las 6 bolsas, la garantía, el tamaño, el consumo, suman las virtudes del Elantra y en mi opinión me parece un coche superior al Jetta. Para tener un Jetta superior a un Elantra tienes que ir a las versiones más caras del Jetta y ahí sí medio está, pero sigue el tema de consumo y emisiones. En ningún otro país del mundo se sigue vendiendo ese motor de 5 cilindros y 2.5 litros. Ahora, ¿qué va a pasar ahora en el futuro? ¿Cuándo llegue el nuevo Jetta? El nuevo Jetta se va a presentar en enero en Detroit. ¿Cuándo llega a México? No lo sé. Calculo que entre mayo y agosto debería estar llegando. Tal vez Volkswagen nos dé una sorpresa, lo ponga antes, o las cosas retrasen y lo ponga después. Ya va a tener una nueva plataforma, que esa es otra cosa del Jetta actual. Es una plataforma vieja. No es la plataforma modulable llamada MQB que se usa en el Golf. Tradicionalmente, insisto, el Jetta nace como el Golf Sedán, pero en el Jetta actual no lo es. O sea, es una plataforma vieja del Golf. O sea, el Golf evolucionó y el Jetta no. Entonces, pasa a ser un coche que incluso en eso, ¿no?, más pesado, más rarito y eso. Ya va a tener la nueva plataforma llamada MQB, ya no va a usar el motor de 5 cilindros, me imagino que va a utilizar un motor ahora, el mismo del Golf, el 1.4 de 150 caballos. Ahora, hay otro motor turbo de 1.5 litros, más moderno, que francamente no creo que se ponga, pero puede ser. También podrá utilizarse, sobre todo en las versiones más caras, el motor 1.8 turbo de 170 caballos que se fabrica en México, en Guanajuato, y se exporta a Estados Unidos. A Estados Unidos no va un Jetta con 170 caballos aspirado, va un Jetta turbo 1.8 con 170 caballos. No se vendería. No se vendería ese motor allá por ineficiente. Yo creo que ni pasaría las pruebas de emisiones de California. Entonces, nosotros somos los únicos que seguimos con ese motor. Entonces, ese es el detalle ahí del Jetta. Entonces, va a venir un nuevo Jetta, más moderno, etc. Imagino que desde la versión de entrada ya debe tener 6 bolsas, bla, 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 bla. Y dice, ok, pero nueva plataforma, nuevo motor, más seguridad, etc. ¿No va a ser muy caro ese? Sí. Yo tengo un montón de preguntas que hacerte. Nomás déjame concluir eso. ¿Sí va a ser más caro? ¿Y qué va a hacer entonces Volkswagen?
pues va a poner otro sedán arriba del Vento y por debajo del Jetta. ¿Qué se llama? Todavía no tengo el nombre. Pero ese sedán probablemente sea el nuevo Jetta. No debe llamarse Jetta, va a llamarse Lamando, no creo. La Vida tampoco. Pero bueno, vamos a ver cómo se va a llamar. Y habrá ahí en medio de esos, y vamos a ver si tiene ese éxito. El Jetta en la siguiente generación va a ser un coche mucho más distante de la gente de la clase media. Va a ser un coche mejor, sí, pero también más caro. Oye, yo te quiero preguntar un montón de cosas. La primera es, ¿por qué dejaron de producir el clásico si se seguía vendiendo? Ya no se vendía tanto. Y luego órdenes de Alemania también. O sea, llega un momento que eso es muy obsoleto, adiós. Ya se hizo viejito. Sí. La segunda cosa, ¿por qué matar a un ganador? O sea, siempre yo he pensado que una fórmula ganadora, ¿por qué matarla? Porque, por ejemplo, yo tuve un Jetta 88, luego tuve Golf, o sea, desde el cuadradito, luego tuve Golf, luego tuve el A4 también, la generación 4, todos muy chingones. Por ejemplo, de ese el tablero que era moradito, me acuerdo, era lo más chingón. Precioso, sí. Y era fórmula ganadora, sí, o sea, dice, sí, ya sé lo que voy a comprar, ya sé lo que voy a obtener. ¿Fue en base al dinero o fue que alguien la cagó terriblemente y eso? Porque tú te subes a un Jetta como ahorita, de los que hay, y puta, está jodido, lo sientes, no, esto no es un Jetta. Fue lo que comenté hace rato. Volkswagen tenía la meta de llegar a ser el número 1 del mundo. Y para llegar necesitaba producir más. Para producir más y vender más necesitaba bajar los costos de producción. Entonces, en lugar de ser una marca que tú veías la diferencia entre un Jetta y cualquier otro rival, tú agarrabas un Jetta y un Cavalier, parecían coches de otros planetas. Sí. O sea, el Jetta era del Júpiter y el otro era de Marte. O sea, y la diferencia realmente era brutal en donde sea, en acabados, en manejo, en potencia, en diseño, en lo que quisieras. Lo mismo pasaba con el Escort en la época, así, y cualquier rival del Jetta, el Sentra, quedaba muy abajo. Pero lo lograron. Pero era más caro de producir. ¿Lo lograron? ¿Se venden ahorita más Jettas que antes? No. Entonces esa fórmula está muy tonta, o sea, pensar Sí, de que lo bajó. vende lo mismo que se vendía antes. Pero tan se dieron cuenta que empezaron a regresar las cosas buenas. O sea, en 2013, como decía, vuelve la suspensión trasera independiente, el tablero pasa a ser suave, etc. Pero así, o sea, como están midiendo el agua a los camotes, ahí viendo si funciona, si no funciona. Pero es eso, era ir por volumen. Oye, ¿y otro error no crees que fue haber puesto muy similar al Passat? Yo sé que ese es otro tema con el Jetta, porque yo me acuerdo de los anuncios y que te decían, tienes un Passat, diles que tú tienes un Passat y, o sea, eres acá, Ajá. ¿no? Y luego el Passat te lo hacen igual que el Jetta, pues para los que decías, si tenías en la mente comprarte un Passat, dices, no, pues ya valió. Y luego los del Jetta, o sea, una decepción terrible porque te subes y dices, no, o sea, el motor no alcanza con ese carro, no sé. A mí se me el tema figura, del diseño es otro. El tema del pero diseño es también otra se me cosa. hace bien importante. Sí, pero no tiene que ver ya ni con México, ni con el mercado, ni con calidad. O sea, ese es un tema más complicado. No es fácil tener una familia de diseños que tú veas y digas claramente, ese es un Volkswagen, pero que también perciba la diferencia entre uno y otro. Es muy difícil hacer eso. Entonces, y las marcas necesitan que sean las dos cosas. Que tú percibas que tal coche es de tal marca, pero que ese es diferente de este. No es nada sencillo. Entonces termina pareciéndose un Vento, un Jetta, un Passat, termina pareciendo una playera pequeña, mediana y grande. Eso a mí no me gusta, pero ¿sabes quién sí lo hace bien? Mazda. Los Mazda no son iguales, todos Mazda son lo hace diferentes, pero mantienen, o sea, si tú ves un Mazda en la que dices eso es un Mazda, Sí. y te das cuenta muy bien si Sí. es un 2, Sí, un sí. 3, o sea, se nota. Citroën también lo hace bien. O sea, hay marcas que lo hacen bien, pero Bueno, yo como fan de Jetta y de Volkswagen en algún tiempo, sí fue una decepción el último, sí estoy de acuerdo contigo que la cagaron gachamente. Y del Golf, a pesar de que es muy bueno,
pues vas y ves el precio y dices, híjole, pues será muy bueno, pero el billete yo no... Es que antes eran muy accesibles, Pero o sea... no es tan caro el Golf, digo, un Golf hoy, el básico de contado cuesta $288, o sea, comparado, ya es el precio de un Kia Rio equipado. Bueno, sí, es que ahorita han subido los precios, ¿Sí? sí, ahorita ya se quitó. Entonces- Bueno, Master, ya nos comimos un chorro de tiempo, gracias. Adiós. Bye, amigos. Y si quieres seguirme en Instagram, búscame como EstefaniaCam1 o a Lalo en su Facebook como Eduardo Vargas. Suscríbete a nuestro canal, dale like, compártelo con tus amigos en redes sociales. Y si quieres ver más videos, dale click